Manual de antiayuda. Conversaciones sobre psicología y poder, con el psicólogo clínico, psicoterapeuta y profesor universitario, Arun Oda. Hola, en este primer episodio quisiera hablar en defensa de la alegría. Y la paradoja es que ya desde hace varios años nuestra sociedad está siendo permanentemente convocada a una especie de nuevo mandato. El mandato de la felicidad obligatoria. Los medios de comunicación, la publicidad, las instituciones educativas y por sobre todo los espacios laborales, los espacios productivos, reproducen, ¿no?, reiteradamente este nuevo orden moral. La consigna es estar permanentemente sonriente, disponible a nuevas tareas, a nuevas obligaciones, ahora llamadas eufemísticamente desafíos, ¿no?, con la actitud permanentemente optimista, ¿no?, negando el reclamo, el agotamiento, negando la queja, acusando cualquiera de esas cuestiones como signos inequívocos de debilidad o de flojera. Incluso los tropiezos, las caídas, las injusticias tienen que releerse en clave positiva, ¿no? Si pierdo el trabajo, tengo que leer esto como una oportunidad, ¿no?, para emprender, para hacer un nuevo proyecto, porque al final del día, según este nuevo orden moral, todo depende del esfuerzo que uno coloque, invisibilizando absolutamente las variables y los factores que inciden en que las personas puedan o no alcanzar ciertas metas u objetivos. De este modo entonces opera de manera invisible, de manera muy naturalizada, un dispositivo cultural de sesgo ideológico ultraconservador que busca de cierta manera castigar a los excluidos, culpándolos de su propio fracaso en el proyecto neoliberal. Y entonces hay una especie de discurso de la meritocracia, ¿no?, donde el lugar que las personas ocupan en la estructura social depende de una especie de darwinismo económico en el que los que se esfuerzan más llegan más alto en la pirámide y quienes se quedan atascados en posiciones inferiores tienen que encontrar la explicación en su falta de voluntad, su falta de entusiasmo, su falta de optimismo, su falta de esfuerzo para poder entender su derrota, sin considerar condicionantes sociales que tengan implicancia en la resultante. Resulta que en países como Chile, estructuralmente desiguales, la mayoría de las personas que están en posiciones de privilegios, que son los dueños del capital, no han conseguido esto en base a su esfuerzo personal, sino más bien en función de la herencia, de la cuna, de sus redes de contacto, del lugar del mundo en el que les tocó nacer. De igual forma, ¿cómo decirle a una mujer indígena, a una persona discapacitada en situación de pobreza, a una persona que sufre violencia, que está en círculos de pobreza, de exclusión social, que su éxito depende única y exclusivamente del empeño que le ponga? Parece poco justo, ¿sí? Bueno, en esta matriz que define el éxito, además, hay unos criterios del éxito que están totalmente asociados a un cierto modelo de vida, que está vinculado con ciertos patrones de consumo, que tiene que ver con una cierta estructura de familia, que tiene que ver con un cierto aspecto físico, que tiene que ver con una cierta ubicación sociogeográfica, ¿no?, en el que se dejan entrever todos los efectos del colonialismo, todos los efectos de una sociedad expulsiva, ¿no?, profundamente capturada por el neoliberalismo. Y en esta sociedad no hay espacio para perdedores. O se está en el centro o en la periferia. Y desde la periferia todos quieren entrar. Las redes sociales son cada día más una vitrina narcisista feroz de gente buscando aparecer, aparentar, ser feliz, exitosa, trabajólica, motivada, saludable. Una parte de la psicología, ¿no?, la psicología positiva, ha abrazado estas ideas y ha procurado un arsenal de tecnologías, ¿no?, de cambio conductual basadas en programas de persuasión coercitiva, ¿no?, fundados en una ideología del éxito fundamentalmente individualista y una mirada de la felicidad profundamente neoliberal, que de alguna manera
proponga fórmulas y recetas que tengan aroma de evidencia empírica de sucedáneos de felicidad. Han agarrado algunas técnicas del coaching, algunas cosas del mindfulness, que es una especie de mirada, de técnicas o prácticas descafeinadas del budismo, ¿no? Totalmente desvinculadas de su origen espiritual, de su contexto histórico, y se aplican entonces como analgésicos que permiten acallar el malestar para mandatar a las personas a seguir esforzándose, a seguir esmerándose, a seguir sacrificándose en función de su proyecto. Desde esta perspectiva, lo colectivo queda subsumido a la noción de equipo de trabajo. La libertad es la libertad de acceso al consumo, digamos, lo que va a estar fuertemente limitado por el poder adquisitivo de las personas. Y la trascendencia queda reservada para el proyecto laboral. Las demás personas, en esta nueva ontología, en esta nueva comprensión de ser humano, aparecen siempre como amenazas o como eventuales aliados en la dinámica de la competencia feroz, ¿no? La confianza interpersonal se vuelve un valor en vías de extinción y las relaciones sociales funcionan entonces dentro de la dinámica de los cálculos, ¿no? De inversión, que en función de ciertas conveniencias me van a permitir subir un peldaño en el escalafón social. El filósofo surcoreano, ¿no?, profesor de la Universidad de Berlín, que escribe y publica en alemán, ¿no?, Byung-Chul Han, en su obra La sociedad del cansancio, ilustra con mucha claridad esta nueva alienación posmoderna. Un ser humano autoexplotado por su afán desmedido de éxito. De esta manera, el sistema neoliberal ha sido internalizado hasta el punto en que ya no se necesita de la coerción externa para subsistir. El hombre del látigo diciendo trabaja, trabaja, ya no está afuera, sino que ha sido internalizado en la cabeza del explotado, quien golpea incesantemente el látigo bajo la consigna de trabaja y al mismo tiempo bajo la consigna de sonríe, sonríe. La contracara de esta estructura de funcionamiento es la depresión, es la tristeza, es el ensombrecimiento, tras el violento contraste, ¿no?, de estas expectativas narcisistas de éxito con una realidad donde no hay espacio para todos y donde no hay refugios, no hay externalidad en las que poder deslindar cierta responsabilidad de mi fracaso. Así, entonces, la torre de anhelos y deseos se derrumba sobre la cabeza del albañil autoexigido, autoexplotado. Una versión tal vez más ingenua, pero no menos peligrosa, de esta nueva ética de la autoinmolación es el pensamiento mágico que dice que las cosas buenas le ocurren a las personas en función de la cantidad de optimismo, de energías positivas que proyectan al universo, en función de la visualización de lo que desean, porque habría ciertas leyes universales que se encargarían de atraer a las personas lo que están demandando y pidiendo con convicción y con fervor. Esto también tiene una contracara, ¿no? Y es que entonces las personas tendrán que culparse de sus miserias por su falta de convicción, por su falta de optimismo, por su falta de actitud positiva. La misma idea de la autoexplotación laboral, esta vez en un nivel más místico, más transpersonal, tal como señala la escritora Bárbara Ehrenreich en su libro Sonríe o muere, la trampa del pensamiento positivo. A esto podemos agregar y sumar todos los discursos respecto del guerrero, la guerrera, el luchador o la luchadora que enfrenta una enfermedad, que enfrenta una situación personal, angustiante, difícil, que enfrenta un cáncer, que enfrenta un duelo. Y entonces se mandata nuevamente a las personas a tener que postergar su tristeza, a sonreír y a tener una actitud positiva. Porque incluso si no tienen una actitud positiva, es culpa de ellos empeorar, agravar su enfermedad. En medio de este escenario poco auspicioso, me parece importante plantear que hay que batallar contraculturalmente a estos mandatos de felicidad, reivindicando como una trinchera el derecho al cansancio, el derecho a la tristeza, el derecho a la indignación, el derecho a la melancolía, el derecho a la derrota, el derecho a la pausa, el derecho a no querer seguir luchando más por aquello que ya carece de sentido. Entendiendo que la felicidad no es una meta
que no es el objetivo de la vida, que el objetivo de la vida es vivir la vida auténtica y que la felicidad no es la resultante de un ejercicio matemático, sino que más bien es la compañera itinerante que de tanto en tanto se sienta con nosotros a conversar para dar cuenta de que el viaje que hemos hecho o que estamos haciendo o que planeamos hacer es un viaje que tiene sentido. La felicidad, al contrario de lo que plantea la psicología positiva, servil a los intereses del capital, no es en lo absoluto una ciencia. Por el contrario, la felicidad reside en lo inabordable, en lo bello, en lo ínfimo, en lo sutil, en lo trascendente, en lo inmaterial. Justo allí donde los métodos y las tecnologías no logran capturar lo inapropiable. Al parecer, y tal como anticipaba el bueno de Mario Benedetti, también vamos a tener que defender a la alegría de la alegría. Si deseas contactar al psicólogo Arun Oda para solicitar una hora de psicoterapia online, puedes visitar su página web www.arunoda.cl, contactarlo por WhatsApp al +569 94 77 48 06 o buscarlo en redes sociales.